Muy buenos días de nuevo a todos. Daniel López, Peter, Eddie, Egberto. Veo que algunos compañeros más están en la sala de espera y están ingresando. Qué gusto estar aquí con todos ustedes para seguir con este curso, el legalismo, en que estamos viendo las advertencias que Dios tiene para nosotros en cuanto al legalismo, en que también estamos profundizándonos más en la gracia de Dios, porque pues la gracia es el opuesto del legalismo. Entonces, no podemos estudiar el legalismo sin tomar en cuenta la gracia de Dios, el amor inmerecido que nuestro Padre Celestial tiene para con nosotros en Cristo Jesús. Vamos a continuar ahora con la lección 7. La semana que viene vamos a tener lección 8 y 9 y vamos a continuar viendo cómo el legalismo es un ataque contra la gracia y la gloria del Señor. Y el tema específico para nuestra clase de hoy es que ya no estamos atados a las leyes del pacto de Sinaí. Ya no estamos bajo las leyes ceremoniales y civiles del Antiguo Testamento, pero sí todavía nos aplica la ley moral y vamos a hablar sobre este concepto, que hay leyes en la Biblia. Hay leyes en el Antiguo Testamento que ya no nos aplican, pero sí hay leyes que debemos amar y tratar con toda nuestra fuerza en gratitud, obedecer. Con esta breve introducción, vamos a continuar con esta oración. Oremos. Padre Celestial, dame un corazón agradecido mientras reconozco que Jesús cumplió perfectamente con las exigencias de la ley en mi lugar y que ese cumplimiento perfecto me es atribuido por la gracia a través de la fe. Con este conocimiento y consuelo, fortaléceme para servirte, no por obligación, sino por amor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muy buenos Amén. días, amén. Muy buenos días de nuevo a todos. Gracias por estar aquí. Y hoy estamos en la lección 7 y vamos a estar estudiando cómo las leyes civiles y ceremoniales del Antiguo Testamento ya no nos aplican porque tienen su cumplimiento perfecto en Jesús. Quiero iniciar hablando un poco sobre el concepto de una receta de las pastillas, de la medicina, de los medicamentos. Quizás la mejor manera de entender la ley es pensar en ella en términos de una prescripción, de una receta, de pastillas designadas para una persona específica. A veces estamos enfermos, ¿cierto? Y necesitamos un medicamento específico para ayudarnos a lidiar con tal enfermedad o para ayudarnos a recuperar de alguna enfermedad específica. Y a veces tenemos algún tipo de condición médica y necesitamos un tratamiento específico. Sin embargo, si tomamos pastillas que no son nuestras o tomamos una receta que no es nuestra, podemos lastimarnos, podemos enfermarnos aún peor o incluso podemos matarnos. Y así, así es con la ley de Dios. Fuera de su contexto, pastillas, medicina puede ser peligroso. Fuera de su contexto, tratando de cumplir con las leyes civiles y ceremoniales, puede ser hasta peligroso para nosotros. En el Antiguo Testamento vemos tres tipos de leyes. Dos de los tres fueron prescritos específicamente como una medicina puede ser prescrita específicamente. Entonces, dos de los tres fueron prescritos específicamente
para los israelitas, para el pueblo de Dios del Antiguo Testamento, y fueron prescritos para su bien. Sin embargo, sería peligroso para nosotros hoy en día tomar esta receta que estaba destinada y prescrita a ellos y aplicarla, la receta, a nosotros. ¿Por qué? Porque no estamos en la misma situación, no estamos viviendo con la misma condición en la que estaban ellos. Sin embargo, uno de los tres tipos de las leyes ha sido prescrito para todas las personas de todos los tiempos. Las dos que fueron prescritas solo para el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento fueron la ley civil y la ley ceremonial. Y vamos a revisar pronto cuáles eran las leyes civiles y las leyes ceremoniales. Pero la ley que sí se aplica a todas las personas de todos los tiempos es la ley moral. Esto es lo que vamos a estudiar más en profundidad hoy. Entonces, antes de continuar con las preguntas de repaso, vamos a tener un repaso breve de cuáles eran las leyes civiles, las leyes ceremoniales y cuál es la ley moral. Y en el curso La Ley y el Evangelio van a estudiar más en la profundidad este concepto. Entonces, un repaso breve. Las leyes civiles gobernaron la nación de Israel como una nación, como un país. Fueron como los estatutos del gobierno más o menos para gobernar los temas civiles. La ley ceremonial gobernaba la vida de adoración para el pueblo de Israel. Leyes que se trataban de los sacrificios, de las fiestas, de la dieta, de la limpieza, de la deslimpieza. Y estas leyes tuvieron su propósito, señalar al Mesías prometido. Pero una vez que el Mesías vino, pues en la persona de Jesús, en Cristo Jesús, las leyes ceremoniales ya no eran en efecto. Y vamos a estudiar juntos hoy algunos versículos bíblicos que nos afirman que las leyes ceremoniales ya no nos aplican. Entonces, ya que no vivimos como parte del reino de Israel, no tenemos ciudadanía en la nación de Israel, no nos aplica las leyes civiles. Nos aplica las leyes civiles de Colombia, de Ecuador, de Perú, de México, porque sí vivimos en estos países. Pero ya que no vivimos en la nación de Israel, no nos aplica las leyes civiles de Israel. Y ya que no estamos esperando el Mesías, no nos aplica las leyes ceremoniales. Pero eso nos deja con la ley moral. Y la ley moral es como la voluntad de Dios para todas las personas de todos los tiempos en cuanto a cómo debemos vivir, en cuanto a cómo debemos amar a Él y en cuanto a cómo debemos tratar a nuestro prójimo. Y vamos a hablar hoy cómo las personas tienen por naturaleza un poco de conocimiento de la ley moral, porque Dios ha escrito la ley moral en nuestros corazones. No importa si usted es cristiano o no, no importa si usted ah, tiene otra religión, o no importa si usted no tiene fe en ningún Dios. Todo el mundo sabe que es mal matar a otra persona. Todo el mundo sabe que es mal cometer el adulterio. Pues puede ser cambiando mientras vamos perdiendo este conocimiento de la ley moral en nuestros corazones. Pero hay ciertas cosas que todo el mundo reconoce como mal, como matar, como robar, como engañar. Y esta es la ley moral que sí todavía nos aplica. Entonces, antes de continuar con las preguntas de repaso, ¿alguien desea aportar pensando en esta diferencia entre la ley civil, la ley ceremonial
y la ley moral, y como las leyes civiles y ceremoniales eran como una receta para personas específicas en una situación específica hace mucho tiempo. ¿Alguien desea aportar, contribuir, preguntas, dudas? Muy bien, entonces vamos a profundizarnos más con las preguntas de repaso. ¿Qué pasó con la ley? Los 10 mandamientos, originalmente escrita perfectamente en los corazones de Adán y Eva, después de que cayeron en el pecado. Entonces, ¿qué pasó con la ley moral escrita en el corazón de las personas después de que Adán y Eva cayeron en el pecado? Sí, la estimada Jenny, adelante, muy buenos días. ¿Cómo está? Hola, buenos días, bien, ¿y ustedes cómo están? Bueno, después de la caída fueron oscurecidos esos leyes, no ocultos, pero sí como oscurecidos. Muy bien, muchas gracias. Sí, los hijos de Adán y Eva y todos después de ellos no nacían a la imagen de Dios como Adán y Eva. Sabemos que en el Nuevo Testamento que estamos siendo restaurados a la imagen de Dios, pero nos toca esperar hasta la eternidad, hasta el cielo, para tener una restauración completa a la imagen de Dios. Entonces, los hijos de Adán y Eva y todos nosotros pues todas las personas después de ellos nacieron a imagen del hombre. Entonces perdieron este conocimiento perfecto de la ley de Dios. Pero todavía había este concepto de una diferencia entre el bien y el mal dentro de otros. Dentro de ellos. Y no quiero desviarnos mucho, pero para mí esta es una prueba de que hay un Dios. Eh, es este reconocimiento dentro de la mayoría de las personas que hay el bien y hay el mal y que hay una diferencia entre el bien y el mal, es una prueba de que hay un poder divino, que hay un Dios, porque si no hubiera un Dios, ¿cómo nosotros reconoceríamos que hay cosas buenas y hay cosas malas? Modesto, adelante, señor. Muy buenos días. ¿Cómo está? Buenos días, pastor. Pues sí, cuando cayó, Adán y Eva en el pecado, pues la ley moral, hubo a partir de ahí ya hubo lo que es la ceguera espiritual, ¿sí? A partir de ahí, también, como ellos ya conocían lo que es la ciencia del bien y del mal, ¿sí? Empezaron a ver lo de la ciencia, ¿no? Sí, por eso dice Dios que entonces dice, con el sudor de tu frente comerás todos los días de tu vida hasta que regreses al polvo, ¿sí? Entonces realmente, entonces ellos ya empezaron a conocer cómo sembrar y todo, porque es una ciencia sembrar, ¿no? Entonces ellos empezaron a conocer el trabajo, a partir de ahí. Y entonces, moralmente ya estaban destituidos de la presencia de Dios. Muchas gracias. Sí, vino una separación, ¿cierto? Vino una separación, una falta de entendimiento completo de la ley de Dios. Y ahora, pues ellos tenían esta naturaleza y nosotros tenemos esta naturaleza pecaminosa que crea confusión en nosotros. Y ahora puede ser difícil averiguar cuál es bueno, cuál es malo. O sabemos cuál es bueno, pero la naturaleza humana pecaminosa quiere tentarnos a pensar que, no importa, no hay problema, no es tan malo. Entonces tenemos esta lucha dentro de nosotros. Muchas gracias, Modesto. Y le damos la palabra al señor Oswaldo de Guayaquil. Adelante, Oswaldo. Gracias, profesor. Buenos días. Buenos días, compañeros. En realidad, pues, Dios, en el momento que creó a Adán y Eva, Él le dio solamente algo por cumplir una palabra de obediencia, ¿no? Sin embargo, ellos, como dijeron el hermano, cayeron en una oscuridad total
cuando realmente pecaron. Pero ahí no se quedó todo esto. O sea, ya el hombre realmente tuvo un estado pecaminoso, pero Dios no es que los abandonó. Más bien, Dios se sembró en ellos y comenzó a erigir quizás órdenes verbales, porque todavía no estaba nada escrito, hasta en el tiempo de Moisés, ¿no? Es decir, Moisés, vemos las tablas y todos estos sucesos después que sale el pueblo de Israel de Egipto. Pero volviendo a Adán y Eva, vemos que a través de ellos, hasta Moisés, no hubo nada escrito, simplemente todo dicho de parte de Dios. Pero el pueblo aún así acogía la palabra de él. Porque si examinamos la historia, vemos que cada personaje, incluyendo a Abraham, él oía la palabra de Dios y aseguraba que era él y siempre llegaba a él. El mismo Moisés, cuando fue a la zarza, él no conocía y no había nada escrito, pero sin embargo escuchó la voz de Dios y se acercó a él. O sea, hay un ímpetu de la palabra en sembrar en los corazones, como usted decía, hermano, sembrar en corazones, pero ahí estaba Dios de por medio. Muchas gracias. Y sí, estamos viendo una etapa muy interesante en la historia del mundo. Esta etapa entre la caída en el pecado y Moisés, cuando él recibió la ley. Y no tenían conocimiento completo de todos los detalles específicos de la ley, pero sí andaba con la ley en sus corazones. No un entendimiento perfecto, pero pues Caín, él supo que era malo matar a su hermano. Hasta Adán y Eva reconocieron que era malo lo que hicieron ellos. Por eso trataron de esconder de Dios. ¿Por qué? Porque tenía la ley en su corazón, pero no perfectamente escrita. Entonces perdieron el conocimiento perfecto de los 10 mandamientos, pero retuvieron un conocimiento imperfecto. Por ejemplo, sin una Biblia, todos saben que no está bien matar, robar, cometer adulterio, etcétera. Muy bien, muchas gracias por la participación. Y la próxima pregunta que tenemos, ¿cuándo y dónde fueron escritos los 10 mandamientos para que todos los leyeran? Egberto, ¿nos ayudaría, por favor, con esta? Solo una consulta, ¿no? Sí, adelante. Al ítem anterior, vio que le dijo Jehová, pregunto, ¿no? Cuando Dios le dijo a su creación, a Adán y a Eva, cuando le dijo, ustedes pueden comer de todo árbol, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal, el día en que comiereis, moriréis. Ahí Dios ya nos estaba aplicando leyes, cuando Dios le ordenó de que no comiesen del árbol de la ciencia del bien y del mal. Esta es una muy buena pregunta y de hecho hay una clase entera sobre esta pregunta en el curso La Biblia en el principio. Una respuesta muy breve es que sí fue un mandato, pero también fue una oportunidad para ellos demostrar su gratitud. Típicamente pensamos en esta situación como una oportunidad que Dios les dio a Adán y Eva para poner en práctica su fe y para agradecerle con su obediencia. Entonces, no fue para ganar el favor de Dios, no fue un requisito con que cumplir para tener la vida eterna, más bien una oportunidad para alabarlo y para agradecerlo al cumplir con este mandato. Muy bien, Egberto, muchas gracias. Entonces, ¿cuándo y dónde fueron escritos los 10 mandamientos para que todos los leyeran? Fueron dados a Moisés en 2 tablas de piedra en el monte Sinaí, después de que los israelitas fueron rescatados de la esclavitud en Egipto. Y vemos cómo los israelitas se convirtieron en una nación propia. Y por eso había leyes para ellos como una nación, las leyes civiles. Y también sabemos que Dios eligió a ellos, los israelitas, para que fueran la nación de la que el Salvador vendría. Y por eso había leyes ceremoniales también.
Vamos a profundizarnos más en un ratito. Y eso fue aproximadamente 1400 años antes del nacimiento de Cristo, a los 10 mandamientos. Próxima pregunta para nosotros. Al mismo tiempo que fueron dados los 10 mandamientos, ¿cuáles otros 2 conjuntos de leyes fueron dados? Ya hablamos varias veces de estos 2 conjuntos de leyes. Damaris, adelante, muy buenos días. Buenos días, profesor. Gracias. Los otros 2 grupos de conjuntos de leyes fue la ley civil, que estaba dirigida a la vida cotidiana de los ciudadanos, y la ley ceremonial, que era también para la vida religiosa. Exactamente. Un conjunto de leyes para gobernar la vida cotidiana, para gobernar su vida como una nación, y también la ley ceremonial para gobernar su vida religiosa. ¿Qué hacer durante el culto? ¿Quiénes deben ser los sacerdotes? ¿Qué tipo de ropa debería haber llevado? ¿Cuáles son los sacrificios necesarios? La ley civil y la ley ceremonial. Y vamos a ver hoy día que en el mundo actual y en el cristianismo actual hay mucha confusión en cuanto a la diferencia entre la ley civil, la ley ceremonial y la ley moral. Y ahí es donde puede haber el legalismo, cuando alguien está pidiendo obediencia a la ley civil o la ley ceremonial que ya no nos aplica hoy en día. Entonces, otra pregunta relacionada al anterior: ¿por qué fueron dadas las leyes ceremoniales a Israel? El video mencionó 5 razones. ¿Qué opinan ustedes? ¿Por qué fueron dadas las leyes ceremoniales a Israel? Es fácil reconocer la necesidad para una ley civil, ¿cierto? Ok, ya no están viviendo en Egipto, ya son su propia nación, van a ocupar la tierra prometida, van a tener su propia tierra. Entonces es necesario tener leyes para gobernar la vida cotidiana como ciudadanos de Israel. Pero la ley ceremonial, ¿por qué? Osvaldo, adelante. Bueno, la verdad es que como decía, había en el video, habían 5 razones. La primera era mantener a Israel intacto como nación hasta que se cumpliera su misión de traer al Salvador. Era una de las primeritas y vemos que fue cumplida en la tribu de Judá. La segunda, para recordar a los israelitas de su necesidad del Salvador. Y no solamente el pueblo de Israel no, se vino a conversar con esto, sino también nosotros, los que no éramos del pueblo de Israel, ¿no? Tercero, para limitar su naturaleza pecaminosa. O sea, es un freno que les puso y una diferencia de los demás pueblos. Vino a ser diferente. Ya tenían leyes y normas en quién regirse, entonces hasta ahí llegaron. La cuarta era para guiarlos a una respuesta agradable a Dios, a la misericordia de Dios. O sea, servía una guía para donde realmente enfocar en la búsqueda de Dios. Ellos encontraron esa guía solamente por medio del que recibieron esas leyes en base a lo que Moisés le impartió por medio de Dios. Y la última representa apuntar a la venida de Salvador. Todo lo que nosotros vemos desde Adán y Eva hasta los profetas, vemos que todo se ha venido cumpliendo al pie de la letra del Señor y todo viene y enfoca en Jesucristo nuestro Salvador. Excelente, y me gusta mucho este último punto que usted hizo, para mantener el enfoque en el Cristo, en el Mesías, en el Salvador prometido. Sí, sirvieron las leyes para frenar la naturaleza pecaminosa, por supuesto, para recordar a los israelitas de su necesidad de un Salvador, la ley como espejo. Para mantener a Israel intacto como nación hasta que su misión de producir el Salvador se cumpliese. También otras 2 razones que tenemos aquí que Osvaldo mencionó: guiarlos a una respuesta que complace a Dios por su misericordia. Ok, nos rescató de Egipto y Dios, tú nos está guiando a la tierra prometida, donde podemos vivir en paz. ¿Cómo podemos agradecerte por todo? Pues al cumplir con la ley. Pero para representar la venida del Salvador, pero tal vez un buen resumen de todo es para mantener el énfasis
en el Cristo, en el Mesías, en el Salvador. Muy bien. ¿Y a quiénes fueron dadas y por cuánto tiempo estarían en vigor? ¿Por cuánto tiempo vigentes la ley civil y la ley ceremonial? Sí, Oswaldo, adelante. Bueno, fue dado exclusivamente para el pueblo de Israel y duraría hasta que Cristo viniera, según lo estudiado. Exactamente. La ley moral sí es para todas las personas de todos los tiempos. Siempre Amén, es, así es. sí, siempre es mal matar, siempre es mal codiciar, siempre es mal dar falso testimonio en contra de nuestro prójimo, pero la ley ceremonial y la ley civil solamente era para los israelitas y solamente hasta la venida del Mesías. Muy bien. ¿Alguien tiene una pregunta, una duda, un comentario? Pensando en lo que estamos estudiando antes de continuar. Pastor, Sí, adelante, Juan Gonzalo. Buenos días. ¿Cómo está? buenos días, pastor. Bendiciones a todos. Estamos bien, gracias a Dios. Oiga, pastor, a mí me nació una confusión en la primera pregunta que dice que los hijos de Adán y Eva ya no nacieron a imagen de Dios, como Adán y Eva nacieron a imagen del hombre. ¿Cómo es que no nacimos a imagen de Dios? Buena pregunta. Y nos tocaría revisar Génesis. Y también en el curso La Biblia en el principio van a profundizarse mucho más en este concepto. Pero ellos básicamente invitaron el pecado al mundo, Adán y Eva. Y cuando ellos desobedecieron a Dios, cuando ellos pecaron, todo el mundo cayó en el pecado. Y la Biblia nos dice que ahora que Adán y Eva fueron creados a la imagen de Dios. Pero la Biblia dice que después de Adán y Eva, como consecuencia del pecado, como resultado del pecado, que sus hijos y todos los demás nacieron a la imagen de hombre, es decir, no perfectos. Entonces, Adán y Eva, ellos eran perfectos, sin pecado, sin enfermedades, sin dolor. Nosotros tenemos todos los efectos del pecado, ¿cierto? A nuestro alrededor. Si usted está sufriendo algo ahora en su vida, ya sea algo personal, ya sea una carga emocional, ya sea una enfermedad, es debido a pecado. Y Adán y Eva no tenían ninguno de estos problemas antes de la caída en el pecado. Pero después, ahora sí, todos los seres humanos tienen que lidiar con las consecuencias del pecado y la diferencia tiene que ver con la perfección y la falta de perfección. Adán y Eva, antes de la caída, perfectos. Adán y Eva y toda su descendencia después de la caída, no perfectos. Entonces aquí es ojalá que sea un resumen breve a su pregunta. Sí, quedó claro, pastor. Muchas gracias. A usted. Y Damaris, adelante. Gracias, profesor. Es que tenía como una curiosidad Sí. con respecto a la ley ceremonial. Actualmente en Israel se sigue celebrando esta ceremonia. Muy buena pregunta. Adelante, lo interrumpí, perdón. Sí, que si se sigue celebrando estas ceremonias actualmente en Israel, los que no creen en Jesús, ¿verdad? Que todavía están esperando al Mesías. Y me llama mucho la atención, porque cuando Jesucristo murió en la cruz de Calvario, hubo un gran terremoto, dice la Biblia, y el velo se rasgó de arriba abajo, dándonos acceso directo a nuestro Padre Celestial, ¿verdad? Lo que creemos en Cristo Jesús, pero como ellos no lo recibieron como el Mesías, ellos siguen esperando. Entonces ellos siguen llevando todas estas fiestas de expiación, estas fiestas de primicia, lo siguen haciendo actualmente. Esa es mi pregunta, pastor. Sí, una muy buena pregunta. Y la respuesta es sí. Pero hay gran variedad entre los judíos, igual como hay gran variedad entre los cristianos, entre los católicos, ¿cierto? Hay cristianos que no aceptan la creación de Dios en 6 días de 24 horas.
Hay cristianos que dicen que 2 hombres pueden casarse, que 2 mujeres pueden casarse. Hay otros cristianos como nosotros que dicen que no, el matrimonio es para un hombre y una mujer para la vida y que Dios creó el mundo en 6 días de 24 horas. Entonces, igual como hay variedad en la doctrina entre los cristianos, hay diferencias entre la doctrina de los judíos. Más o menos podemos decir que hay los judíos ortodoxos y los judíos liberales. Y los judíos ortodoxos, sí, todavía hasta hoy tratan de cumplir con la ley ceremonial en cuanto a su estilo de ropa, a su dieta, a ritos de lavarse. No practican los sacrificios de los animales, pero hacen casi todo lo demás. Hay los judíos liberales que no practican toda la ley ceremonial. Trabajan los domingos o salen los domingos y comen lo que quieran. O algunos de los judíos liberales guardan algunas de las leyes, pero no todos. Y los judíos hoy en día sí, todavía están esperando el Mesías. Y muchos están esperando un Mesías político. Están esperando a alguien que sea un gran líder para Israel, para que Israel sea una gran nación. Y lamentablemente han perdido el enfoque en el Mesías como un libertador del pecado en lugar de un líder terrenal, un político. Hay mucho más que decir aquí, pero sí, los judíos hoy en día, muchos tratan de guardar la mayoría de los aspectos de la ley del Antiguo Testamento. Daniel López, adelante. Y pastor, hablando de las leyes morales, pastor, yo no sé, ¿verdad? Si más adelante va a haber un curso que nos explica a eso, o usted lo puede hacer en este momento, que todos los 10 mandamientos pues, están claros en su mayoría, pero había un poco de discrepancia en lo que es el día de reposo, pastor. Sí, exactamente. Vamos a hablar de eso. Y en el curso, la ley y el evangelio van a profundizarse más. Pero decimos que los 10 mandamientos son un buen resumen de la ley moral. Pero, como usted dice, necesitamos tener cuidado porque hay algunos aspectos de la ley civil y la ley ceremonial en los 10 mandamientos. Entonces, técnicamente, según los 10 mandamientos, no debemos trabajar el séptimo día, que es técnicamente el sábado. Debe ser día de descanso. Nosotros, averiguando y entendiendo la diferencia entre la ley civil, la ley ceremonial y la ley moral, vamos a tomar los 10 mandamientos y vamos a tomar el tercer mandamiento que dice que debemos guardar el séptimo día y aplicarlo de esta forma. Necesitamos hacer tiempo para estar en la palabra. Necesitamos encontrar tiempo para encontrar descanso en Jesús, quien es nuestro refugio. Y entonces no encontramos refugio espiritual en un día específico, sino en Cristo, quien es el cumplimiento del séptimo día, el día de descanso. Pero sí, aquí necesitamos tener cuidado porque decimos muchas veces, y es cierto decir que es correcto decir que los 10 mandamientos son la ley moral y los 10 mandamientos son un buen resumen de la ley moral, pero hay aspectos de la ley ceremonial en los 10 mandamientos. ¿Queda claro más o menos? Pero una excelente pregunta, Daniel López. Sí, pastor, sí, queda claro. Ya tenía una idea, pero quería confirmación de... Excelente, muy, muy bien. Y vemos que los 10 mandamientos todavía nos aplican, pero hay algunas diferencias. Por ejemplo, muchos de nosotros no tenemos animales o siervos. Entonces, pensando en el 9º y el 10º mandamiento, todavía nos aplica la ley
de no codiciar. Pero tal vez es más adecuado para nosotros pensar en, no debo codiciar el moto de mi vecino, el carro de mi vecino, la esposa de mi vecino, porque en ese entonces había más animales y todo eso. Pero el concepto, el principio todavía nos aplica. Muy bien, excelente. Vamos a continuar adelante y vamos a seguir hablando ahora un poco más sobre Adán y Eva. Pero veo las manos de Modesto y Osvaldo. ¿Preguntas, dudas, comentarios? Bueno, sí, tenía alusión a lo que preguntaba el hermano Modesto antes, ¿no? Y no sé si que el Salmo 51:5 que habla de David sobre cómo fue concebido y formado, ¿no? Quizás tenga que ver en relación con lo que te decía, el estado antes de que cayera el pecado en Eva y después con sus hijos cuando ya nacieron. Entonces, no sé, pero esa es una parte. La otra que me hacía relación con el hermano Daniel decía sobre el día sábado. Y hay algo que en mi cabeza daba vuelta y quería hace rato te preguntarle. Era eso lo que dice aquí en Santiago 2:10. Porque cualquiera que guardare toda la ley pero ofendiera en un punto, se hace culpable de todo. Y revisando Juan capítulo 15, versículo 10 y Deuteronomio 7:11, hace referencia a que nosotros debemos cumplir toda la palabra de Dios, tal como Jesucristo vino a cumplir, dice en Juan, y enfoca en el de Deuteronomio, que debemos cumplir la palabra tal como Dios la ha dado. Entonces, ¿qué nos dice en base a eso, hermano? Sí, muy buena pregunta. Para su primer punto, Salmo 51:5, sí, es un muy buen versículo para entender la diferencia entre Adán y Eva y nosotros. Adán y Eva, creados perfectos. Nosotros ahora nacemos con el pecado. Nosotros nacemos contaminados con el pecado. Y damos gracias a Dios que Él proveó un Salvador. En cuanto a las de Santiago, sí, aquí el contexto de este versículo es una advertencia para los que quieren, pues, perdón, voy a pedirles que pongan en mute también el micrófono. Muchas gracias. El contexto aquí es los que quieren justificarse por el cumplimiento de la ley. Y Jesús está diciendo que es imposible, porque si vamos a tratar de salvarnos por la ley, tenemos que cumplir con la ley perfectamente en cada momento, en cada aspecto, con cada ley, y eso no es posible. Y también este versículo sirve mucho para los que están muy orgullosos de sí mismo. No he matado a nadie. No he cometido adulterio. No he robado. Soy trabajador fiel respecto a mi empleador. Y este versículo de Santiago nos recuerda que, pero si hemos tenido un pensamiento feo, si hemos dicho un chisme no apropiado, o si hemos sido arrogante con alguien en un momentito, hemos quebrantado toda la ley. Y ahora, señor Modesto, adelante. Gracias, pastor. Correspondiente a lo que es la ley civil, usted mencionó, dice que se finalizó hasta la Avenida del Salvador, ¿no? Sí. Pero yo veo que la ley civil continúa. Pues continuaría si nosotros viviríamos como parte de la nación de Israel. Pero la ley civil fue para gobernar la vida cotidiana de los israelitas como una nación, como un país, como un pueblo. Igual como hoy en día hay las leyes civiles de Colombia, las leyes civiles de México. Entonces, ya que no nos pertenecemos a la nación de Israel, no nos aplica la ley civil, porque fue para gobernar cómo resolver un conflicto con alguien, cuál es la consecuencia por un accidente. Aquí, si un chofer choca con un peatón, la nación de Colombia tiene su plan para
para llevar a cabo la justicia. Y fue igual con la ley civil en ese entonces para los israelitas. Fue para gobernar todos los aspectos terrenales. Pero nosotros vivimos en otros países hoy en día, entonces no nos aplica la ley civil. Bueno, sí es correcto lo que dice, pero a la vez, yo he leído lo que es la ley civil de Deuteronomio y Levítico, y me he dado cuenta que tanto en mi país de México, de ahí sacaron nuestra ley. Exactamente de ahí la sacaron. ¿Por qué? Porque como dice, si una persona daña a un animalito que no es suyo, de su vecino, tiene que pagarlo 2 veces, ¿sí? Y lo mismo pasa aquí con la ley civil de nosotros. Si uno afectamos a terceros, ¿sí? Tenemos que restituir ese daño, ¿sí? Entonces, viéndolo y comparándolo, pues de ahí la tomaron, ¿sí? Porque hay otra parte donde dice que Dios le da las leyes civil al pueblo de Israel, a donde dice cómo construir tu casa, ¿sí? Dice, cuando esté en la altura, ¿sí? Hazle una barda alrededor. ¿Para qué? Para que no alguien se vaya a caer y vaya a morir a alguien ahí. Y hasta el día de hoy se sigue haciendo, ¿sí? Entonces, son grandes comparaciones, por ejemplo, de la ley civil, y de ahí fueron tomados, porque fíjese, hasta lo que es el día sábado, ¿sí? También nuestros gobiernos lo cumplen, porque, por ejemplo, todos los trabajadores del Estado, ¿sí? Ellos trabajan de lunes a viernes, y eso entró en confusión cuando la Iglesia Católica se aferró a festejar el domingo, ¿sí? Y no respetar el día sábado como Dios lo mandó en los 10 mandamientos. Entonces entró en una guerra contra el gobierno de cada ciudad o de cada nación, ¿sí? Y entonces el gobierno, para no entrar en conflicto con la iglesia, dice, ok, tú, tú dices que es el domingo, yo te digo que es el sábado. Entonces, para no entrar en esa guerra, todo el gobierno del estado, a sus trabajadores, nomás trabajan de lunes a viernes, y las empresas particulares de lunes a sábado. Sí, hermano, tiene toda razón, porque muchas de las naciones hoy en día han tomado desde la Biblia, desde los 10 mandamientos, desde la ley civil que hay en la Biblia, como un guión, como una plantilla, ideas para sus leyes civiles hoy en día. Pero también sabemos que las leyes civiles son diferentes en cada país. Puede haber consecuencias diferentes por delitos. Por ejemplo, robar un celular en Colombia puede resultar en tal consecuencia, y robar un celular en Perú puede resultar en otra sentencia. Pero sí, todavía somos obligados a obedecer las leyes civiles, porque obedecer la ley civil de nuestro país actual es parte de la ley moral, porque vamos a utilizar los 10 mandamientos como un resumen de la ley moral, y el cuarto mandamiento tiene que ver con respeto para las autoridades, respeto para la mamá, para el papá, y también para todos los que tienen autoridad sobre nosotros. Entonces, la ley moral nos pide obediencia a la ley civil. Entonces, yo no puedo romper una ley civil de Ecuador diciendo que, es que la ley civil no me aplica. La ley civil para los israelitas, para la nación de Israel, no me aplica. Pero obediencia a las leyes civiles para los países en que estoy,
sí me aplica y aplica a todos nosotros. Y el único momento en que podemos desobedecer una ley civil de una nación es cuando esta ley civil va en contra de la palabra de Dios. Vamos a imaginar que hay un país que dice que todos pueden tener un solo bebé y después, por temas de una población demasiado grande, una pareja tiene que tener un aborto, que cada familia es permitida nada más un bebé. Vamos a imaginar que hay una pareja que, o hay una mujer que concibe su segundo hijo. Ahora ella puede romper esta ley civil para seguir la ley de Dios que dice que no debemos matar y que debemos cuidar la vida. Entonces solamente podemos romper una ley civil si esta ley civil va en contra de la ley de Dios, en contra de la Biblia, en contra de lo que Jesús nos ha enseñado. Pero sí, estamos bajo leyes civiles hoy en día, depende de dónde vivimos. Yo como ciudadano de los Estados Unidos, pero como residente de Ecuador, yo tengo que someterme a las leyes de los Estados Unidos y a las leyes de Ecuador, porque eso es parte de respetar a los que tienen autoridad sobre mí. Muy buena práctica, Modesto, una muy buena pregunta. Vamos a continuar con Adán y Eva ahora. Adán y Eva, perfecto conocimiento. Luego, un conocimiento imperfecto, hasta Moisés recibió los mandamientos de Dios, 1400 más o menos, cuando la ley fue dada a Moisés en el monte Sinaí en 2 tablas de piedra. Fueron creados con un conocimiento perfecto de la ley moral, pero después de la caída en el pecado, ese conocimiento perfecto fue nublado por la presencia del pecado, nublado por los deseos de la carne, nublado por las malas intenciones de la naturaleza pecaminosa, nublado simplemente por nacer y ser concebido en pecado. Entonces ahora vamos a revisar los propósitos de la ley ceremonial. Y el video mencionó propósitos de la ley del Antiguo Testamento. La ley ceremonial sirvió para aislar a los israelitas del paganismo de las naciones a su entorno, mantener pura su religión. La idea era que una persona pudiera ver a los israelitas y reconocer que ellos eran diferentes. Hay algo diferente sobre estas personas. Hay algo diferente, hay algo especial con respecto a esta nación, porque Dios quería apartar a ellos como su pueblo elegido con el propósito para la llegada del Salvador, para proveer el Mesías. Y también la ley ceremonial sirvió para señalar al prometido Mesías, el Cristo. Mientras vamos estudiando los aspectos de la ley ceremonial, es más fácil reconocer su cumplimiento en Jesús. Y vamos a usar la última parte de nuestra clase para examinar eso. Por ejemplo, ¿por qué un sacrificio de un cordero? ¿Y por qué el cordero tuvo que ser sin defecto, sin problema? Pues porque Cristo iba a venir como el cordero para entregar su vida como sacrificio para todos. Y él fue perfecto. Entonces vemos las conexiones entre la vida de adoración del Antiguo Testamento y la ley ceremonial y la vida de Jesús y el cumplimiento ahí. Entonces vamos a profundizarnos más cómo señalaba al Mesías prometido la ley ceremonial. Y vamos a ver aquí algunas cosas. Hay muchos ejemplos. La ley ceremonial
requería que un cordero fuera matado en el altar para los sacrificios, sacrificios en la mañana y en la noche. Y el cordero era el animal para este sacrificio. Vemos en Juan capítulo 1, 29, Juan el Bautista diciendo acerca de Jesús. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. También no se les permitía a los israelitas trabajar el sábado. Hablamos de este día de descanso. Técnicamente, en el calendario judío, según su cronograma, sus días de la semana, sábado fue el último día de la semana. Típicamente nosotros pensamos en el domingo como el último día de la semana y que vamos a iniciar el trabajo el lunes y todo eso. Pero técnicamente el sábado fue el último día de la semana, el día de descanso. Era para descansar el cuerpo y su día de adoración. Señalaba el descanso espiritual perfecto que vendría por la expiación de Cristo. Y vemos esto en Mateo 11, 28. Entonces, en el Antiguo Testamento, los israelitas siempre estaban buscando descanso en el séptimo día. Estamos trabajando duros, pero el sábado vamos a descansar. Nosotros hoy en día encontramos verdadero descanso en Cristo Jesús. Cristo dijo en Mateo 11, 28, vengan a mí todos ustedes, los agotados de tanto trabajar, que yo los haré descansar. Y en Cristo tenemos descanso para el alma. Hebreos también enfatiza mucho este cumplimiento del séptimo día en Cristo Jesús y que en él tenemos verdadero descanso. De hecho, nos anima el autor a los Hebreos a buscar el verdadero descanso en Cristo Jesús. Sí, Egberto, adelante. Una consulta, vio que siempre el domingo es el primer día de la semana y quíteme una duda, ¿no? Que ¿quién estableció el primer día de la semana, es decir, el domingo? Muchos dicen que proviene de la Iglesia Católica. Sí, Eso. buena pregunta. De hecho, viene de los días de creación. Dios creó el mundo en 6 días de 24 horas y el séptimo día descansó. Y los judíos adoptó esta agenda, esta semana con 6 días de trabajo y descanso el séptimo día, también diciendo que el séptimo día es el primer día a la semana. Entonces, pues Jesús resucitó técnicamente el primer día a la semana. Entonces, por eso muchos han dicho que, no, es que técnicamente domingo es el primer día a la semana. Entonces, 6 días de trabajo, el último día, el séptimo día es descanso, iniciando de nuevo la semana. Yo sé que no estoy explicando este concepto bien. Vamos a volver, Egberto, voy a recordar esta pregunta, investigar un poco más, pero la idea de la semana que tenemos inició con los días de la creación, 6 días de creación, descanso el séptimo día. Pero vamos a volver a tocar este tema. Y algunas otras formas en que vemos el cumplimiento de la ley ceremonial en Jesús. La ley ceremonial decía que sin derramamiento de sangre no hay perdón. Por eso había los sacrificios de los animales en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, el discípulo Juan escribió: la sangre de Jesús, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Pedro también escribió que no fuera por oro o plata que fuimos rescatados de nuestro pecado, sino con la sangre de Cristo. También la Pascua celebró la liberación
de la esclavitud de los egipcios. Jesús es nuestro Cordero Pascual. Aquí, si tuviéramos más tiempo, podríamos buscar 1 Corintios 5:7, que nos libra de la muerte eterna en el cielo. Entonces, ellos fueron salvados en la Pascua original por poner la sangre de un cordero ahí arriba de sus puertas. Nosotros somos salvos, somos seguros por la sangre de Cristo, el Cordero Pascual. Y otra pregunta para nosotros: ¿cuáles son algunas de las reglas que diferentes iglesias cristianas demandan de sus miembros basadas en la ley ceremonial del Antiguo Testamento? El diezmar es bueno, de hecho es bíblico dar una ofrenda. Eso sabemos del Nuevo Testamento, que debemos ofrendar con gozo, que debemos también apoyar la obra de la iglesia tomando en cuenta nuestro sueldo. Pero el 10%, el diezmo, era algo de la ley ceremonial. Entonces, hoy en día tenemos la libertad de ofrendar 15% de nuestro sueldo, o tal vez 5%, depende de nuestra situación económica. Entonces, debe ser conforme a nuestro sueldo, pero no debe ser por obligación, tampoco tiene que ser un porcentaje específico. También las leyes dietéticas, prohibir ciertos alimentos como camarón, como el puerco. Eso era parte de la ley ceremonial que ya no nos aplica. Entonces los tacos al pastor están totalmente permitidos hoy en día en nuestra vida. El chancho está permitido hoy en día. Adoración los sábados. Exigir que el sábado tiene que ser el día de la adoración, el sábado como el último día a la semana. Eso no es algo que tenemos que obedecer hoy en día. Lo importante sí es estudiar la palabra de Dios. Lo importante sí es congregarse con hermanos en la fe. Pero tenemos libertad en cuanto al día. Puede ser el primer día a la semana, el domingo, el día que resucitó Jesús. Por eso muchos cristianos se reunieron los domingos. Fue como una continuación de la celebración de la resurrección de Jesús. Reunirse los domingos, el primer día a la semana. Puede ser el sábado. Cuando yo servía como pastor, tuvimos culto los sábados y los domingos, y las personas pudieron elegir cuál día fue mejor para su agenda, para su horario. Puede ser miércoles en la noche. Lo importante es sí estudiar la palabra de Dios. ¿Y qué pasajes indican que la ley ceremonial perdió su vigencia con la obra salvadora de Cristo? Entonces, queremos siempre apoyar nuestras creencias con referencias bíblicas, ¿cierto? Queremos ser bíblicos. Entonces, vamos a contar con versículos bíblicos para confirmar que la ley ceremonial ya no nos aplica. Un voluntario para leer Colosenses 2, 16, 17, por favor. Colosenses 2, 16, 17. Egberto, adelante, gracias. No permitan que nadie los juzgue por lo que comen o beben, o su relación con los días de fiesta, la luna nueva o el día de reposo. Todo esto no es más que una sombra de lo que está por venir, pero lo real y verdadero es Cristo. Muchas gracias, Egberto. Entonces, una sombra siempre señala al objeto que la proyecta. La ley ceremonial señalaba a Cristo.
con la venida de Cristo, la ley ceremonial cumplió su propósito y ya no se necesitaba. Muy claro, Colosenses, ¿cierto? Si alguien quiere adorar los sábados, está bien. Si alguien quiere adorar el primer día de la semana, el domingo, está muy bien. Y de Jeremías 31 a 32. ¿Puede alguien ayudarnos con la lectura, por favor, de Jeremías 31 a 32? Adelante, Egberto. Gracias. Vienen días en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. Palabra del Señor no será un pacto como el que hice con sus padres, cuando los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto. Muchas gracias. Entonces, hasta en el Antiguo Testamento, incluso en los tiempos antes de Jesús, Dios, por medio de su profeta Jeremías, estaba profetizando acerca de un día en que habría un nuevo pacto. No el pacto de la ley ceremonial y la ley civil, sino un nuevo pacto. Jeremías está señalando el nuevo pacto que sería establecido con la venida de Cristo. El antiguo pacto con la ley ceremonial ya no estaría en vigor. Sí, Egberto, adelante. La palabra de Dios te dice, a libertad fuisteis llamados, que no solamente uséis la carne como ocasión de la carne, es decir, que a libertad nosotros fuimos llamados para adorarle, no específicamente un día específico. Uno se puede reunir, ¿no es cierto?, cualquier día de la semana, porque a libertad fuimos llamados, no sé. No, tiene Y toda tenemos la... Sí, y tenemos que agradarle. Creo que no es solamente un solo día, sino que Dios nos llama que le honremos a nosotros, tenemos que honrarle a Él, dedicarle a Él en obediencia a Él los 365 días, días del año, ¿no? No es solamente un día. exactamente. Este es el punto que quisiera agregar a sus comentarios, pero ya lo hizo usted, que no debemos estar adorando a Dios 1 hora al día durante el culto. Debemos estar adorando a Dios los 24 horas con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con nuestras palabras. No debe haber un solo día de ir a la iglesia, sino debemos estar en la palabra constantemente, todos los días. No debemos estar alabando a Dios por lo que Cristo hizo en la cruz solamente el Viernes Santo, sino todos los días, igual con la resurrección, no solo en la Pascua de la resurrección, o su nacimiento, no solo en la Navidad, sino siempre debemos estar pensando en lo que Cristo ha hecho por nosotros. Debe ser todo el tiempo algo constante en nuestras vidas y algo que hacemos en libertad. En lugar de una obligación de adorar un día a la semana, en libertad debemos decir, pues, Dios, tú me has dado todo lo que necesito. Tú me amas a pesar de quién soy, a pesar de mi pecado. Quiero alabarlo todos los días. Muchas gracias, un muy buen aporte, Egberto. Y aquí también vemos un nuevo pacto, Lucas 22:20 con la Santa Cena. De igual manera, después de haber cenado, Jesús tomó la copa y les dijo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por ustedes va a ser derramada. Aquí Jesús habla acerca del nuevo pacto del cual profetizó Jeremías. Hay otros versículos también que voy a poner aquí que pueden notar. Gálatas 3, Hechos 10, Marcos 7. Hay otros también que nos ayudan a confirmar que ya no estamos bajo la ley ceremonial, que estamos viviendo en otra época del cristianismo, en que tenemos libertad, en que tengamos la libertad. No debemos usar, pensando en el versículo que compartió Egberto, no debemos usar nuestra libertad para nuestro propio beneficio.
o para algo que complace a nosotros mismos. Pero sí debemos usar nuestra libertad para adorar a Dios todos los días, para disfrutar todo lo que Dios ha creado. Muy bien. Preguntas, dudas antes de cerrar. Como siempre, voy a compartir la grabación del turno mañana y del turno noche y la tarea para el lunes esta noche, después de nuestra clase esta noche, para evitar confusión. Pero preguntas, dudas pensando en la ley ceremonial, la ley civil y la ley moral, y tal vez una forma que puedan usar ustedes para explicar esta diferencia a sus compañeros es como una receta. Hablamos en la primera parte de esta clase que muchas veces hay medicamentos que sirven para ayudar a personas que tienen cierta enfermedad, cierta condición, en cierto contexto, en cierto tiempo, pero que estos mismos medicamentos pueden ser peligrosos para otros que no tienen la misma condición o que no tienen las mismas características físicas. Entonces, un médico va a saber bien cómo prescribir una receta, un medicamento a alguien. Y es igual como con Dios y su ley, que Él dio la ley ceremonial y la ley civil a su pueblo para ellos que estaban viviendo en cierto tiempo, en cierta condición, y ahora es diferente. Ahora tenemos como prescrita la ley moral para nosotros. ¿Preguntas, dudas antes de cerrar, compañeros? Egberto, adelante. Hoy estaban hablando, yo no quería, ¿no es cierto?, hablar, no sé si es su materia, ¿no? Pero pregunto nomás. Yo escuché que hay una zona de Israel, hoy estaban hablando, ¿no es cierto?, de la zona de los judíos, que hay sectores de judíos, ¿no es cierto?, que siguen esperando al Mesías prometido hoy en día. Yo no sé qué zona es eso y que ellos siguen esperando al Mesías y que ellos creen que el que vino es hasta hoy en día lo que ellos consideran que el que vino Jesús era un impostor, era un falso profeta. Hasta hoy en día creo que están convencidos y que ellos siguen esperando y que esta zona está diciendo que ellos están esperando que el Hijo de Dios, que el Hijo prometido tiene que ser de una mujer noble, de una mujer adinerada, famosa, y ahí recién ellos creen que de eso tiene que nacer para ellos el Mesías prometido. Sí, y yo no soy súper familiarizado con todos los detalles, pero sí, hay judíos que todavía están esperando al Mesías y ellos dicen que Jesús fue tal vez buen hombre, buen profeta o hasta un falso, como un impostor, como alguien que estaba tratando de engañar a todos. Entonces hay perspectivas diferentes, pero sí, los judíos no reconocen a Jesús como el Mesías prometido y todavía están esperando el Mesías. Y muchos están esperando el Mesías político también, que va a llegar alguien que va a gobernar a Israel. Ahí, por ejemplo, en el informe de la guardia, por ejemplo, había o sea que cuando Jesús resucitó, creo que los religiosos le pagaron, creo que no recuerdo bien ese Sí. versículo bíblico escrito que le pagaron, ¿no es cierto?, un dinero a los guardias que guardiaron, ¿no es cierto?, la tumba de Jesús, y para que digan que los discípulos fueron que vinieron de noche y rescataron o secuestraron el cuerpo de Jesús. Y ese informe hasta hoy en día se sigue propagando, dicen ese informe. Sí, no, en su incredulidad querían esconder el hecho de la resurrección. Sí. Y Sonia, antes de cerrar, Oswaldo tenía un aporte. Una pregunta, profesor, que la verdad que no sé si tiempo de, pero se la voy a enfocar y si no, pues la contestamos en la próxima clase. Tengo aquí dentro de los 10 mandamientos, el versículo 5. Dice, no te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación, de los que me aborrecen. O sea, ahí habla enfáticamente que visita a la maldad de los padres sobre los hijos
hasta la tercera y cuarta generación, hablando de la maldad. Pero en Deuteronomio 7, versículo 9, dice en cambio, el contraste esto, ¿no? Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Y viendo esto, yo digo, muchas veces caemos en este error de que nosotros oramos para que se puede decir las ataduras se rompan, porque así se nos ha enseñado antes, hasta la tercera y cuarta generación. Pero viendo ahorita y encontrándome con este pasaje de Deuteronomio, dice que van a ser bendecidos hasta 1000 generaciones los que guardamos y amamos a Dios. O sea, no. Sí, aquí estamos viendo un poco de la ley ceremonial en los 10 mandamientos. Entonces, una promesa específica para un pueblo específico. Pero a la vez, hablamos de que es el único mandamiento que tiene promesa, que hay una promesa conectada a este mandamiento. Podemos ver en nuestras vidas como al honrar a nuestro padre y a nuestra madre, que vamos a tener una mejor vida. Y es cierto que Dios, al poner en práctica la ley moral de Dios, vamos a tener o puede haber bendiciones. Necesitamos tener cuidado buscando bendiciones por medio del cumplimiento de la ley. Pero vemos también un aspecto de una promesa específica para los israelitas, porque también menciona la tierra que van a tener. Y nosotros no vivimos en la tierra prometida. Entonces, esto fue algo específico para ellos. Igual, también vemos una conexión entre sus comentarios y los pactos diferentes. El pacto en que estamos viviendo ahora es el amor incondicional de Dios. A pesar de nuestro pecado, Dios nos perdona. A pesar de nuestro pecado, Dios sigue dándonos bendiciones espirituales. En el pacto original, en el pacto antiguo, fue más bien, ustedes van a hacer tal cosa y yo voy a responder con tal cosa. Pero nosotros ahora vivimos en un pacto incondicional en que Dios nos muestra su amor por los méritos de Cristo y no por lo que nosotros hacemos. Muy bien, muchas gracias, compañeros. Perdón, me toca otro compromiso aquí en Medellín. Entonces vamos a cerrar con una oración y vamos a estar en contacto. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por tu ley, te damos gracias por la ley moral que funciona como espejo para ayudarnos a reconocer nuestra necesidad de un Salvador, que funciona también como un freno para frenar nuestra naturaleza pecaminosa y también que funciona como guía para guiarnos en actos de gratitud. Te damos gracias que Jesús cumplió perfectamente con la ley en nuestro lugar y ayúdanos a encontrar consuelo en el hecho de que por todos los momentos y en todas las áreas en que hemos fallado, Cristo fue totalmente perfecto. Gracias que ahora por medio de la fe esta perfección de Jesús es nuestra. Ahora pedimos que en gratitud que tú nos ayudes a ir poniendo en práctica la ley para el bienestar de nuestro prójimo y como una forma para agradecerte por todo lo que has hecho. Pedimos esto en el nombre de Jesús, quien es nuestro Señor y Salvador, nuestro sustituto. Amén. 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 Amén, pastor. Muchas gracias, queridos compañeros, que Bendición. todos tengan un excelente día en Cristo Jesús. Igualmente. Amén, Dios le amén. bendiga, pastor. Dios le bendiga, Pastor, hermano. bendiga el Para grupo. todos. Qué gusto verlos. Muchas bendiciones.